secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que avanza sobre la posibilidad de sacar, porque lo que procura el protocolo es esto, sacar las objeciones y las dilaciones que tenían la posibilidad de abortar dentro de lo que corresponde al fallo de la Corte Suprema. Este es el meollo. Ahora, y la extensión también a las menores de edad, a las de menores, 15 años sin necesidad, de 15 a 13. Claro. De 13 para abajo necesitan la autorización de los padres, de 13 a 15 no. Dentro de lo que correspondería a los casos no punibles, es decir, violaciones o riesgo de la salud. Básicamente es esto. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el presidente y la ministra de Acción Social y Salud se desayunaron esta mañana con el boletín oficial, con los medios, que apareció la información. Enojo virulento del presidente, porque entendió que lo que había pasado significaba, digámoslo de manera suave, una afrenta. Digámoslo de manera real, lo que le dijo a sus colaboradores fue: me tocaron el traste. ¿Por qué? Porque él durante la campaña se había corrido hacia la derecha respecto de este tema, el que él había habilitado la discusión del aborto hace 1 año y medio, y en la campaña directamente se pronunció a favor de las 2 vidas y tomó la bandera celeste. Este cambio lo encuentra por sorpresa a 20 días de dejar el gobierno con esta resolución que generó un enorme revuelo. Una gran satisfacción del lado verde, del lado de quienes promueven la legalización del aborto, y un tremendo enojo, en particular de la Iglesia, que se lo hizo saber. Ahora, ¿cómo pasó? El enojo de la Iglesia, Claudia, es un enojo esperable. ¿Qué pasó dentro de Cambiemos? ¿Hay enojos y hay felicitaciones? Este es el problema. Primero, ¿cómo ocurrió? Porque, ¿cómo puede ser que salga en el boletín oficial una resolución de esta magnitud que sorprenda al presidente y al ministro del área? Primer punto, lo que pasó fue que, según lo que le dijo Rubinstein a las autoridades de su área, fue: yo me había comprometido que iba a sacar todo lo que quedaba pendiente hasta ahora de los temas relevantes y que no habían salido. Y este protocolo estaba previsto que se publicara. Yo lo hice. ¿Cómo no nos avisaste?, le dijeron. ¿Qué dijo él? Si yo les avisaba a la ministra Carolina Stanley y al presidente, me iban a decir que no. Por lo tanto, lo saqué. Primer punto, enojo por así no se hace política. Segundo lugar, en el espacio de Cambiemos al que pertenece Rubinstein, que es el radicalismo, la mayoría de quienes están del lado pro aborto lo felicitaron. Y lo expuso Ernesto Sanz particularmente y Ricardo Gelabera, que si bien no tiene una competencia partidaria, es un referente. Esto abrió una interna que prenuncia buena parte de lo que va a pasar con Cambiemos en la oposición. ¿Por qué? Primero, radicales de un lado enojados con el gobierno. Segundo, adentro del gobierno, la ministra Stanley, que dice: bueno, me tiraron este muerto, yo tengo que hacerme cargo y tengo que ser quien firme la derogación, cuando en realidad Salud nunca estuvo a mi cargo. Pues esto es un engendro que cuando quisieron achicar los ministerios, metieron a Salud abajo de Acción Social y dicen: en este ministerio no hay ni siquiera acceso a la clave para ver el presupuesto de Salud. Por lo tanto, primer enojo, que ya sabemos que el matrimonio Salvay-Stanley no está muy afín a Macri. Y segundo lugar, Macri diciéndole: ¿cómo pueden hacer esto? Los radicales son unos irresponsables. Ahora, esto abre hacia futuro un conflicto serio. ¿Por qué? Porque Macri se corrió a la derecha fuertemente durante la campaña, porque el radicalismo mantuvo básicamente esta posición mucho más centro de izquierda, y que ahora, con un tema tan relevante como este, en el cual además la Iglesia y el Episcopado lo llamaron para decirle: estamos indignados, les abre un conflicto gigante, y hacia la sociedad y hacia el electorado más grande todavía. Los invito a ver la punta del iceberg de ese conflicto, los tweets de Ernesto Sanz, por ejemplo. A ver, ¿lo tenemos a mano? Ah, no, a ver, otras reacciones ante esta novedad en torno al boletín oficial. Esto empezó así ayer. Monseñor Víctor Manuel Fernández, Tucho Fernández, es el @ en Twitter. El Gobierno Nacional saliente acaba de publicar en el boletín oficial el protocolo para la interrupción del embarazo. Está hecho y parece que en este tema se juntan todos.
refiriéndose a Juntos por el Cambio al Frente de Todos, ¿no? Porque ha acusado de abortista a Guedes, en ese caso, Muestra Alberto Fernández. la capacidad de dialéctica de Tucho Fernández, que dice, se juntan todos. Todos, claro. Federico Pinedo, el secretario de Salud de la Nación, no puede pasar por encima de un debate de 6 meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional. Y Adolfo Rubinstein, el autor del protocolo y de la resolución incluida en el Boletín Oficial hoy, la Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a ILE, un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad, y agrega el link del Boletín Oficial. ILE es interrupción legal del embarazo. Exactamente. ¿Tenemos algún otro? A ver. El último de todos. Ya está. Este Claudio, era el una último, pregunta. el tuit de Adolfo Rubinstein. Esta grita de Cambiemos, Claudio, ayer, antes de la publicación del Boletín Oficial, especulando ante el proyecto del Poder Ejecutivo que se demandaría el año que viene, ya asumido Alberto Fernández, la idea era que dentro del peronismo un proyecto de ley del Poder Ejecutivo alinea a la tropa, pero para Cambiemos iba a implicar una bomba que podía dividir al bloque, y efectivamente ya se está dando hoy esto. Bueno, se anticiparon todas las cosas. Primero, hacia adentro del peronismo también hay conflictos, porque de hecho, de las 7 provincias que no tienen protocolo, 5 son peronistas, Claro. y 3 son muy cercanas a Alberto Fernández, porque una es Tucumán, la de Mansur, su principal aliado en el interior; otra es San Juan, la de UNIAC, y la otra es Catamarca. 3 provincias muy cercanas a Alberto. Por lo tanto, esto divide todos. Tanto es así que, te digo, hoy y después de lo de ayer de la Iglesia, están pensando en el equipo de Alberto Fernández, a lo mejor no lo envíe el Poder Ejecutivo el proyecto, que lo proponga la bancada, algún diputado. Este es el primer punto. Y el otro es el conflicto fenomenal hacia adentro de Cambiemos, que esto abre con la virulencia con la que se manifestó, como vimos, y fue el primero, Federico Pinedo. Claro. Ahora, Federico A Pinedo, ver. perdón, ¿no? Pero él plantea que es inconstitucional la resolución. ¿Qué pasa con el fallo FAL, no? Digo, él fue como el portavoz de Macri, en este sentido Bien, fue el primero en salir. Ese es un muy buen punto, Grande. Y eso es parte de cómo se fraguó el conflicto hacia adentro. ¿Por qué? Porque lo que dicen, que el argumento que es con el que lo derogan, con el que lo retrotraen, es que hay un argumento que tiene un conflicto legal, verdaderamente, que no salva una cuestión legal, pero lo más interesante es que quien se ocupó de encontrar un resquicio para derogarlo fue el propio Macri. Ajá. Macri se involucró personalmente. Es más, te puedo decir, la ministra del área no fue quien tuvo que ir a recurrir al asesoramiento legal para encontrar el resquicio, para para justificar, para no decir, no es porque lo que nos molesta es que avance en el protocolo, sino porque tiene un defecto jurídico. Este es el argumento. ¿Y cuál es puntualmente ese efecto jurídico, Claudio? La verdad es que nadie ha sabido explicarlo con muchísima claridad. Lo que explicitan es que hay una parte de cómo está redactado el protocolo que entra en conflicto con la legislación vigente. No con el fallo, pero sí Claro. con la legislación vigente. Dentro del Boletín Oficial hay un desarrollo argumentativo Muy extenso. muy extenso y preciso. Lo que sostiene, por un lado, es que dentro del Código Penal actual y el fallo FAL contemplan la posibilidad ante violación y daño de salud Riesgo a la salud o a la vida. psíquica o la vida. Lo que es muy pareciera se extiende en el alcance es esta idea de que cualquier menor de edad de 15 años está en riesgo de vida por el solo hecho de estar embarazada. Sí, y ahí hay un elemento que es el tiempo, además, que no puede excederse de 10 días y que haya evidencia, y no queda muy claro cuánto es el control que haya sobre eso, y eso es parte de la discusión. Ahora, lo relevante es que, primero, por un lado, sobre el aborto, quien abrió la discusión y quien generó una discusión en el seno del Congreso y de su propia fuerza, que fue el presidente, termina su mandato pagando un costo enorme por el mismo tema, poniéndose en la vereda absolutamente contraria
porque en el inicio de todo esto no era que estaba tan lanzado y las fuerzas políticas de la oposición habían hecho punta con este tema. Con lo cual habla de un doble error político en esto y un doble costo político. Y al final termina posicionándose muy a la derecha, como ya hizo la campaña, muy probablemente advirtiendo que ahí esté su sostén político de cara al llano y a salir del poder. Claudio, ¿no puede haber otra interpretación en esta idea de este legado liberal de Mauricio Macri diciendo habilito la discusión y no fijo ninguna posición, que cada uno actúe de acuerdo con su conciencia? Este protocolo de alguna manera cierra y limita la conciencia de algunos en la medida en que instala ya el aborto como derecho para los menores de 15 años y en otros casos. A ver, es un punto discutible. Lo cierto es que en realidad el protocolo, más allá de este punto en particular, lo que tiende es a hacer efectivo, como decía Candela, el fallo FAL de la Corte Suprema. Porque el tema es que hasta acá, en la ejecución de ese fallo, venía encontrando una cantidad de trabas, entre otras, la objeción de conciencia puesta por las instituciones de salud en particular y no a título individual por los profesionales de la salud. Esto era un punto. El segundo es que había un montón de argumentos que dilataban la ejecución del protocolo y que hacían inviable, en términos de salud, la posibilidad de la interrupción del embarazo. Es decir, chicanas, para decirlo de manera más o menos llanas, como las que hay muchas veces en la justicia, que van dilatando los procesos en un tema donde no se admite y no se puede tener dilaciones porque lo que está en juego sí es la salud y la vida. Entonces, esto fue uno de los temas. Ahora, esta discusión... Le pone un plazo de 10 días, ¿no? Una vez decidida el aborto por es un plazo muy paciente, perentorio. claro, sí. Es un plazo muy perentorio. Ahora, también es cierto que esto juega muchas otras cuestiones, porque juega la cuestión de, es cierto, de las creencias, las convicciones, lo que vos decís, bueno, deja de ese espíritu liberal. Ahora, primer punto, que es lo que nació con el conflicto este, que es, ¿para qué abrís una discusión si no la vas a conducir? Claro. Porque ya tenés muchos antecedentes en el mundo y siempre se ha puesto como antecedente el de Cameron en Inglaterra con el Brexit, de que habilitó un debate que no condujo y que al final terminó siendo un boomerang que lo golpeó internamente. Ahí fue una parte de una negociación para lograr formar gobierno, digamos, en una dinámica parlamentaria. Él tuvo que habilitar ese debate en una negociación política. Acá no fue parte de una negociación política. Pero lo que se proponían, que también tiene una cuestión política, ¿qué se proponía el gobierno? ¿Por qué el gobierno habilita esa discusión? El año pasado estamos hablando. Claro, parece que pasaron años. Sí. Pero lo cierto es que esto fue en marzo de 2018. Esto ocurrió porque el gobierno, ¿qué se proponía? Es cierto que estaba muy efervescente la cuestión después del Ni Una Menos y la instalación de la demanda por la legalización del aborto, y estaba muy expuesto en la calle, ganando mucha adherencia en la sociedad y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es una realidad. Ahora, había otra realidad, que era el gobierno que pensaba e imaginaba un año tranquilo en términos de la economía y que lo mejor que podía hacer es instalar discusiones sobre temas sociales y a su vez quedar como un gobierno liberal que también ampliaba derechos en contraposición con alguna mirada sobre un sector un poco más rígido de la oposición. Pone en contraposición a Cristina Fernández de Kirchner, que se había negado siempre a avanzar con ese debate. Pero también esa práctica la había hecho Cristina en algunos momentos también, de ampliación de derechos. Exactamente. Pero correr el eje de la discusión, digamos. Pero bueno, por esto. ejemplo, el matrimonio igualitario. Claramente. Pero no con el aborto. Eso fue tema tabú siempre durante la gestión Kirchner. Planteas, Claudio, el caso de Cameron, pero sin ir más lejos, acá nos podemos retrotraer a cuando Macri vetó el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Digo, fue como un intento de flexibilizar, ¿no? De dar el debate, pero inevitablemente, así como decís que en la campaña se corrió a la derecha, abiertamente se pronunció a favor de o en contra de la despenalización y legalización. Sí, y tenés otro antecedente, que es el de Zulma Ortiz en la provincia de Buenos Aires, a la ministra de Salud, a la que echaron, porque ¿qué hizo? Esto, hizo un protocolo. O sea, aplicó el protocolo que venía después del fallo de la Corte. Eso le valió que Zulma Ortiz, la única ministra mujer de la única gobernadora mujer de la historia de la provincia de Buenos Aires, paradojas que tiene la política, tuviera que salir del gabinete. Y así terminó. Es decir, claramente ha ido en este
avances y retrocesos, y más retrocesos que avances muchas veces, el gobierno de Macri y la fuerza del PRO en temas como esto, pero que ha quedado mucho expuesto y ha sufrido un enorme desgaste, que hoy lo sufre y que abre de cara a futuro y al vivir en el llano, una situación que va a ser incómoda y que le asegura una situación donde van a tener que recomponer demasiadas cosas de cara a mantenerse unidos, cambiemos, con lo que les viene cuando hay un gobierno que de llegada va a tratar de sumar todo lo que pueda de los que están disconformes de Cambiemos. Bueno, otra situación incómoda se está generando también para el gobierno del presidente Mauricio Macri en tribunales a partir de las declaraciones de hoy de Lázaro Báez. ¿Esto es así, Candela? Sí, Luciana, hoy Lázaro habló por primera vez desde que inició el juicio por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del Dinero, donde se lo acusa a Lázaro Báez de haber lavado 60 millones de dólares provenientes de la adjudicación irregular de obra pública. Este juicio empezó hace un año ante el Tribunal Oral número 4, tiene casi 20 acusados más. Y durante el último mes y medio, recordemos que Báez está detenido en Ezeiza desde abril de 2016. Y en el último mes y medio, Báez especuló con voy a declarar, no voy a declarar. Varias veces se negó a ser trasladado, una vez que el servicio penitenciario lo quería trasladar a Comodoro Pi. Bueno, ¿qué argumentaba? Se especula, él argumentaba, decía, primero quiero tener acceso al expediente completo y a todas las causas que hay acumuladas y conexas con esta. Desde el tribunal siempre dijeron que él siempre tuvo el acceso vía digital, que sus abogadas lo tenían. Después dijo que quería declarar último, en caso de que después quisiera hacer una ampliación de su indagatoria. Bueno, finalmente se acomodó el orden de las indagatorias para que Báez quedara en el lugar que le correspondía o que él creía que le correspondía. Hoy fue, y bueno, después de las elecciones, ¿no? Recordemos, esta es la primera audiencia de este juicio después del triunfo del Frente de Todos. ¿Eso es lo que estaba esperando de alguna manera, estas demoras que bueno, tenía un poco que ver con esto? en los pasillos de Comodoro Pi se decía eso, tal vez está haciendo tiempo a ver qué pasa, ¿no? Después del 27 de octubre. Finalmente declaró y lo primero que hizo fue decir: yo no soy testaferro de Néstor Kirchner, yo fui, soy y seré amigo de Néstor Kirchner. Así como también defendió a Cristina, dijo que todas las acusaciones en su contra, desde su encarcelamiento hasta las causas y las causas contra otros exfuncionarios del gobierno y empresarios kirchneristas, son una campaña para arrinconar a Cristina Kirchner y una campaña atroz. Así lo describió él, dice que esto se implementó, se presentó como una víctima, digamos, la defensa de Báez fue más bien política y una exposición política que técnica y jurídica. Declaró durante una hora, que es muy breve. Los invito a ver y después seguimos escuchando tu análisis, Candela, un tape de Lázaro Báez, donde, bueno, durante el juicio, donde se escucha decir esto. La verdad de las cosas es que soy una víctima de una campaña atroz por parte de los distintos poderes reales de nuestro país. Todos los poderes colaboraron, muchos de sus integrantes seguramente amedrentados por las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo en la supuesta lucha contra la corrupción, a cualquier precio, con total desprecio del Estado de Derecho, de la verdad y de la justicia. Ahora bien, no soy tan engreído como para creer que toda esa campaña es por mí. En realidad, fui uno de los elegidos para poder atacar el modelo de país inclusivo, justo y soberano que soñó Néstor Kirchner. Aquí queda claro que por todos los medios me pusieron en una encerrona para que culpe a la señora Cristina Fernández y a su gobierno. Sin embargo, no lograron doblegarme ni pudieron lograr que diga lo que ellos querían, como sí ocurrió con otros. Bueno, Lázaro Báez considerándose y autoproclamándose víctima de una serie de operaciones que vendrían ¿desde dónde, según Báez? Bueno, acá está el tema. Si bien podemos decir expresamente que Báez hizo una defensa política, él estuvo leyendo durante una hora la declaración, hay algo que despierta, interés especialmente de parte del kirchnerismo, pero también de los organismos que estudian a la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, porque Báez lo que declaró hoy es que el gobierno de Macri
lo extorsionó a través de la AFI para inculpar a Cristina Kirchner, para incriminarla, y dio una serie de detalles que, si bien él los pudo haber leído, y eso estaba bastante, se vio ahí que Báez estaba leyendo, guionado. Estaba un poco guionada su declaración, incluso en un momento mientras leía dijo, qué barbaridad, como que se sorprendió de lo que él mismo estaba leyendo y declarando. Lo que dijo tiene, digamos, hechos que ya han sido judicializados, ¿no? Él planteó que desde la AFI se envió a una abogada, Claudia Balbín. Esta es una abogada que tiene bastantes, digamos, acusaciones de jugar en la trastienda y de manera un poco sucia para hacer una operación para remover en el año 2016 al juez Sebastián Casanello. Casanello es el juez que en la primera instancia, mientras investigaba esta causa conocida como la ruta del dinero acá, fue víctima de esta operación a través de la cual el hijo de Báez denuncia mediante Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola, que también es un abogado que lo defendió en su momento, que a Casanello lo habían visto en la Quinta de Olivos, dialogando con Cristina Kirchner sobre la situación de Báez. Esto se motorizó en su momento a través de medios. Y bueno, después... Eso era de alguna manera una operación, ¿no? Era una operación que hoy está muy claramente... Ahora, Candela, hay un punto que me parece que es interesante. Sí. Porque Báez hace toda esta acusación como si la causa hubiera empezado con el gobierno de Mauricio Macri. No, claro. Y la causa en realidad comenzó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Recordemos los programas de Periodismo para Todos de Jorge Lanata, donde se mostraban las imágenes de la financiera CGI y la Rosadita, lo que se conocía como la Rosadita. Pero ahí avanzaba lento y por eso el apodo que le habían puesto a Casanello. Tortuga. Correcto. Claramente. Pero lo cierto es que la causa no tiene origen en el gobierno este. La causa se conoce y además hay evidencias y además está las imágenes estas del hijo de Lázaro Báez contando millones de dólares. Claro, y Casanello estaba tomando medidas en ese momento porque lo que, digamos, no lograba acreditarse en ese expediente era la vinculación con Cristina Kirchner, que ya estaba involucrada en la causa de vialidad, que es donde se estaba juzgando el delito precedente, ¿no? Ese es un argumento que siempre se dio desde la justicia cuando se cuestionaba por qué Cristina no estaba vinculada en este expediente. Ahora, Candela, estos dichos de Lázaro Báez están siendo tomados en serio por la Comisión Bicameral de Inteligencia. En realidad, claro, lo que pasó fue que Báez describe hoy cómo Claudia Balbín estaría vinculada a Silvia Magdalani, que es la segunda de la AFI, la que está por debajo de Rivas. También menciona a Eduardo Miragaya, que es un fiscal que en su momento trabajó bajo la órbita de la AFI, y da una serie de detalles que sí fueron acreditados cuando se investigó la operación contra Casanello. Entonces, la reacción fue que primero la coalición cívica también se pronunció sobre esto porque Báez había, digamos, apuntado contra Marcela Campagnoli, la hermana del fiscal y también diputada de la coalición cívica, por la denuncia. Ahora, Rodolfo Tailade, el diputado kirchnerista que forma parte de la bicameral de inteligencia del Congreso, le pide a Juan Carlos Marino, el senador que preside esa comisión, citar a Báez y le pide para que aclare estos dichos, digamos, y le pide al tribunal que le mande la declaración de Báez. Ahora, Báez es un imputado que puede mentir. Báez para defenderse. Es muy interesante el punto que planteas, porque en la indagatoria es considerado un acto de defensa y Báez no respondió preguntas hoy, no quiso responder preguntas. Y hay un elemento interesante respecto de la AFI, porque Alberto Fernández ya se pronunció diciendo que la AFI había sido un instrumento de espionaje y de aprietes, es decir, hay ya en este caso, y con este tema, y con la AFI, que está bajo la órbita de quien la conduce, Mariano Federici, la idea de que la usan para perseguir a jueces y a imputados del kirchnerismo. Bueno, esos cruces peligrosos y pegajosos entre política y justicia. Nos vamos a un corte y cuando volvemos, ¿por qué Alberto Fernández suspendió su viaje a Europa?